¿Perdón? ¿No le toca a la presidenta detener a todos los corruptos del país? ¿Qué clase de confesión es esa? Y es que ayer el senador del PRI, Alito Moreno, intentaba huir del país con más de 150 millones de dólares y el gobierno no hizo nada. La noticia que hoy te presentamos en Alerta Fragmentada habla de la impunidad que vivimos en este país. Ayer, las autoridades iniciaron un operativo en contra del senador del PRI, Alito Moreno. Este político estaba intentando huir del país con cientos de millones de pesos, sustancias ilícitas, armas y, además, con un secreto del PRI que tiene a todo México impactado. Pero lo peor no es solo el operativo en sí, sino lo que vino después. Lo capturaron y lo dejaron ir. Aquí te contaremos por qué pasó todo esto. Quédate, porque vamos a contarte cada detalle de este operativo que deja en evidencia que la corrupción en este país no tiene techo. Esto es Alerta Fragmentada. Vamos directo al grano. El senador Alito Moreno lleva ya varias semanas siendo investigado y formalmente acusado por delitos de desvío de recursos del PRI. Ante esto, las autoridades han ejecutado cateos en sus propiedades, en sus oficinas y en empresas fantasma vinculadas a su nombre, encontrando en cada uno de ellos pruebas suficientes para poder vincularlo a proceso. Y esto no es una noticia de última hora. En total, se le están investigando más de 43 cargos. 43. Una cantidad que, si llegaran a comprobarse en su totalidad, le podría representar una condena de hasta 180 años en prisión. A pesar de todos esos cateos y de toda esa evidencia acumulada, el senador nunca fue localizado directamente. Hay un detalle importante que explica en parte por qué. Alito Moreno, al igual que todos los senadores, se encontraba en un receso legislativo de 4 meses, el que tienen cada año. Ese receso hacía que ninguna autoridad conociera con certeza su paradero. Así que las autoridades decidieron actuar y poner en marcha una búsqueda activa. Reforzaron la vigilancia en fronteras terrestres, puntos vehiculares y aeropuertos. Y fue exactamente ahí donde dieron con él. Lo encontraron en el aeropuerto de Campeche. Y la verdad es que no debería sorprender a nadie, porque hay que recordar que todos los escándalos de corrupción vinculados al senador, todos los temas que han salido a la luz, tienen como origen su estado natal, Campeche. Era su territorio, su zona de operación, y desde ahí intentó escapar. Según se reportó, el senador había comprado la totalidad de los boletos de un vuelo comercial con destino a los Estados Unidos. Todos. Compró cada asiento disponible de ese vuelo para poder transportar sin interrupciones todo lo que estaba ocultando. Eso solo ya dice mucho de la magnitud de lo que estaba moviéndose. Cuando las autoridades tuvieron confirmada esa información, tomaron la decisión de enviar un equipo táctico militar de élite directamente al aeropuerto. El operativo fue contundente. En cuestión de un par de horas, el aeropuerto quedó completamente tomado. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Las puertas permanecieron cerradas durante aproximadamente 2 horas mientras el equipo trabajaba en el interior. A los 25 minutos de haber entrado, dieron con el vuelo que le correspondía al senador. Alito Moreno aún no había abordado, no estaba físicamente en el avión, pero su equipaje sí. Y lo que encontraron dentro fue lo siguiente: más de 12 toneladas de sustancias ilícitas. 12 toneladas. Una cantidad tan descomunal que resulta difícil dimensionarla. Además, en diferentes maletas distribuidas dentro del avión se encontraron más de 138 millones, no de pesos, de dólares, en efectivo. También se aseguraron más de 20 armas en distintos maleteros, varias de ellas sin permisos correspondientes. Pero hubo un hallazgo que, aunque no genera el mismo impacto inmediato que el dinero o las sustancias, probablemente sea el más importante de todos: cajas con documentos internos del PRI. Documentos que detallan compras de terrenos, transferencias de recursos, empresas adquiridas a lo largo de años. Información que, de salir completamente a la luz, pone en jaque al partido en su totalidad. Porque el dinero se gasta, las sustancias se decomisan y las armas se confiscan. Pero los documentos cuentan una historia. Y esa historia es la que más le duele al PRI. Cuando el senador llegó al lugar, su reacción fue exactamente la que uno esperaría de alguien que lleva años operando en la política mexicana. Negó todo. Dijo que el operativo era ilegal, que lo que habían encontrado no era suyo, y que todo se trataba de material confiscado que él estaba trasladando a los Estados Unidos con algún tipo de justificación institucional. Una justificación que, por cierto, no existe. Alito Moreno es legislador. Su función es hacer reformas, votar leyes, representar a su estado. No tiene ninguna facultad legal ni operativa para mover ese tipo de material. No le compete absolutamente nada relacionado con decomisos, traslados de recursos ni operaciones de ningún tipo fuera de su función como senador. Su argumento no se sostenía ni 5 minutos ante cualquier revisión básica. Pero lo que pasó después fue lo que realmente dejó a todos boquiabiertos. El senador hizo una llamada.
Así, frente a las autoridades, sacó el teléfono y marcó. Y esa llamada fue suficiente. Según lo que han reportado diferentes medios de comunicación, varios de ellos presionados y silenciados para no dar la información completa, las autoridades que tenían el control del operativo recibieron instrucciones de dejar ir al senador. No lo arrestaron, no lo trasladaron, no lo presentaron ante ningún ministerio, lo dejaron ir como si nada hubiera pasado. Y no solo eso. Todo lo que había sido asegurado, el dinero, las sustancias, los documentos, todo lo que se había decomisado en ese operativo fue recuperado poco después por personas que llegaron al lugar identificándose como miembros del PRI. Llegaron, se llevaron todo y lo volvieron a ocultar. Así de simple, así de descarado. Eso es lo que hay que entender cuando se habla de corrupción estructural. No es solo que un político robe, es que tiene el poder suficiente para que nadie lo detenga y para que todo lo que lo incrimina desaparezca en cuestión de horas. Alito Moreno, a estas horas, está como si nada hubiera ocurrido. La denuncia formal sí existe. Está presentada ante el Ministerio Público y fue interpuesta por la Secretaría de Seguridad a través de Omar García Harfuch. Pero esa denuncia tiene dos problemas enormes. El primero es que el senador cuenta con fuero constitucional, lo que complica cualquier proceso judicial directo en su contra. El segundo problema es que la evidencia física que respaldaba todo fue recuperada por miembros del PRI antes de que pudiera ser procesada formalmente. Sin evidencia física, el proceso se debilita. Y eso lo saben perfectamente quienes orquestaron todo esto. Y aquí es donde hay que detenerse y hacer un análisis, porque esto no es menor. El PRI hoy en día no es el partido que alguna vez controló todo en México. No tiene las gubernaturas que tenía, no tiene la presencia legislativa que tenía, no tiene el poder político que lo caracterizó durante décadas. Y aún así, con una sola llamada, Alito Moreno logró que un operativo militar de élite, que ya tenía toda la evidencia en sus manos, se detuviera, que todo lo decomisado fuera devuelto, que él pudiera irse sin ninguna consecuencia. Eso no habla del poder del PRI, eso habla de algo mucho más profundo, de una red de complicidades que cruza partidos, instituciones y niveles de gobierno. Porque si el PRI ya no tiene tanto poder formal y aún así esto pasó, la pregunta obvia es, ¿con quién más estaban hablando esas llamadas? ¿Quién más recibió instrucciones? ¿Quién más decidió mirar para otro lado? La respuesta más incómoda, pero probablemente la más honesta, es que en este país todos tienen algo que perder si alguien cae. Todos tienen trapos guardados. Todos están, de una u otra forma, protegidos por los mismos pactos que protegen al que está enfrente. No es que el PRI sea más poderoso que el gobierno actual, es que todos forman parte de la misma red y dentro de esa red nadie tira a nadie, porque si uno cae, el siguiente podría ser cualquiera de los demás. El famoso pan y circo. Las autoridades salen a decir que van a actuar, que no habrá impunidad, que los procesos están en marcha. Y mientras tanto, entre comillas, están en trámites. El desafuero del senador, las medidas cautelares, las investigaciones. Todo suena muy bien en conferencia de prensa, pero en los hechos, desde 2022, desde que se le descubrió al senador una casa valuada en más de 150 millones de pesos y se le acusó formalmente por desvío de recursos, no ha pasado absolutamente nada. Nada. Alito Moreno hizo una llamada aquella vez también y los medios dejaron de hablar de él, el gobierno dejó de hablar de él. Y el tema se fue apagando solo. El único funcionario que ha mantenido una postura pública y que ha dado la cara en todo esto es Omar García Harfuch, quien ha señalado formalmente la existencia de presuntos crímenes cometidos por el senador y ha dicho que esto no quedará impune. Es el único que ha hablado con algo de contundencia. Lo que no ha dicho, y probablemente no pueda decir por el momento, es por qué el operativo se detuvo, quién dio la orden y qué está pasando realmente detrás de todo esto. Puede ser que no esté dentro de esa red, puede ser que haya algo más que todavía no puede salir a la luz. Pero sus declaraciones, hasta ahora, son lo único que queda de un operativo que debió haber terminado de otra manera. Esto es lo que pasó en el aeropuerto de Campeche. Un operativo que encontró todo, que tenía las pruebas en la mano y que terminó en nada. Un senador que se fue caminando. Una evidencia que desapareció. Y un sistema que, una vez más, demostró que sabe perfectamente cómo protegerse a sí mismo. Aquí en Alerta Fragmentada no te vamos a ocultar nada. No somos el medio que te va a decir que todo está bajo control cuando claramente no lo está. Sabemos que tenemos limitaciones en la información que llega, pero con lo que hay, con lo que ha salido a la luz, te lo desmenuzamos y te lo contamos como es. Porque esto no puede quedar enterrado. Porque si los medios se callan, si las autoridades se callan, alguien tiene que seguir hablando. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de todo lo que pasó en Campeche? ¿Crees que Alito Moreno realmente nos está ocultando algo?
Porque a veces lo más obvio es lo que las autoridades hacen como que no ven. Muy listos para los impuestos, muy lentos para hacer su trabajo. Si este contenido te parece importante, compártelo. Que no quede en silencio. Suscríbete a Alerta Fragmentada para que no te pierdas ninguno de estos casos. Nos vemos en el próximo video.